Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión vespertina de Informe RCR, que como siempre llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitz Arcaña en la gerencia de producción, de Marilia García en la coordinación de redacción. En la producción de este espacio está Génesis Rodríguez y en la dirección técnica Víctor Mejías. Les saluda Argenis Barreto. De inmediato comenzamos con las informaciones. Los tiempos de la ONU no son los tiempos de Venezuela, según lo advirtió el comisionado para este organismo, según lo advirtió designado por la Asamblea Nacional y diputado en el exilio Miguel Pizarro, durante el balance de los avances que ha habido sobre el caso de nuestro país en el sistema de Naciones Unidas. El parlamentario destacó que en este último año la comunidad internacional reconoció que el régimen venezolano está penetrado por el narcotráfico, que grupos irregulares tienen control de áreas mineras, que Venezuela está en inseguridad alimentaria y se cometen delitos de lesa humanidad en nuestro país. Es que Venezuela está bajo el fiscalizador de estupefacientes, es que ahora hay unas confirmaciones oficiales de verdades que los venezolanos desde hace mucho tiempo sabíamos, Junta Internacional Fiscalizadora de Estupefacientes, que dice que el Estado venezolano está penetrado por el narcotráfico y tiene dentro de su alto mando al Cartel de los Soles. En este año salió el informe de acceso de OCHA, que demuestra cómo claramente el acceso al territorio nacional se está desintegrando y cómo grupos irregulares, grupos colectivos, grupos parapoliciales tienen control sobre todo de áreas fronterizas y mineras. Este mismo año se publicó el informe que demuestra que en Venezuela 1/3 de la población está en condición de inseguridad alimentaria. El informe del Programa Mundial de Alimentos y las perspectivas de seguridad alimentaria en Venezuela. Pero también este mismo año salieron el reporte de la Misión de Verificación de Hechos, que determina que en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad. El diputado Pizarro advirtió que la presión internacional desde Naciones Unidas tendrá sentido en la medida en que exista un movimiento ciudadano interno que acompañe las graves denuncias sobre lo que ocurre en Venezuela. El informe de la Fact Finding Mission, por ejemplo, no fue un reporte que cayó del cielo o algo que se le ocurrió a unos expertos de repente decir en septiembre, sino que es el resultado de una carpintería y de la construcción de una mayoría en el Consejo en septiembre del año 2019. Donde creo yo que hay un gran error en nuestra pedagogía y no tiene que ver con Naciones Unidas, sino tiene que ver en general con el ejercicio de la diplomacia, en que nosotros siempre debemos ser muy claros y debemos ser muy francos en que esto de afuera solo tiene resultado y solo tiene sentido si se da acompañado por un eco de movilización, de presión y de organización interna. El informe de la Misión de Verificación de Hechos, el Plan de Respuesta Humanitaria, el informe de la Junta de Estupefacientes, todo eso tiene sentido si en la medida que eso sale, que eso se implementa y que eso se convierte en realidad, adentro hay un movimiento de presión política y ciudadana que ayude a que esto tenga resultado y tenga sentido. Por su parte, el comisionado presidencial para los derechos humanos del gobierno interino, Humberto Prado, aseguró que el informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, que reconoció que se cometen delitos de lesa humanidad en Venezuela, representa una esperanza para las víctimas, porque señala la responsabilidad individual de los funcionarios involucrados en violaciones de derechos humanos. Para las organizaciones de derechos humanos representa un esfuerzo muy importante que se ve traducido en blanco y negro en el trabajo de esta misión. Y para las comisiones de derechos humanos del gobierno interino, un esfuerzo muy importante que por lo menos se ve traducido, y creo que la importancia que tiene esto, uno a nivel interno, que le dice a los organismos que tienen que investigar. La hermana del diputado Juan Requesens, Rafaela Requesens, destacó este lunes la importancia de que sean enjuiciados los responsables de delitos de lesa humanidad en nuestro país ante la Corte Penal Internacional, tomando en cuenta que hoy se siguen violando los derechos humanos en Venezuela. La realidad es que en Venezuela no existe la justicia, los venezolanos no tienen acceso a esta.
y sin duda el primer y segundo informe y todas las denuncias que se han estado realizando por parte de la ONU nos acercan un poco más a la justicia internacional. El trabajo se está haciendo de la mano con expertos que siguen denunciando y que siguen demostrando y visibilizando las violaciones de derechos humanos en nuestro país. Esto no lo dice Rafael Arreguesén, esto no se trata de un discurso político, esto se trata genuinamente de denuncias que están haciendo víctimas diariamente de violaciones de derechos humanos que siguen ocurriendo en Venezuela. Es por ello tan importante y fundamental que la Corte Penal Internacional se encargue de enjuiciar a aquellos que se han encargado y que siguen encargándose de cometer delitos de lesa humanidad. En otras noticias, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, afirmó que casi 4 de cada 10 venezolanos que han salido de Venezuela se encuentran en territorio colombiano. 4.6 millones de venezolanos han tenido que abandonar Venezuela. ¿Cuáles han sido las principales causas de abandono o de salida de Venezuela? Hambre, miseria y opresión. Típicamente 4.6 millones en términos de ACNUR-OIM, ya veremos que en OEA los estudios son un poco superiores. De esos 4.6 millones, como es natural, el 37% ha llegado aquí a Colombia. ¿Por qué? Por la situación de frontera. Recuerden que son casi 2.200 kilómetros que nos unen con esta hermana nación, en donde adicionalmente la posición del presidente Iván Duque ha sido de absoluta generosidad con un pueblo que está oprimido, con un pueblo que está aguantando hambre, que le ha pasado bastante mal. El funcionario indicó que hasta el 30 de noviembre de 2020 había más de 1.721.000 venezolanos radicados en Colombia. Esto quiere decir un incremento del 0.22% respecto al dato de octubre, que era 1.717.000, lo cual genera una diferencia de 3.843 migrantes venezolanos adicionales que están en territorio nacional. Cuando miramos ese 1.721.000, ¿cómo se compone? Varios mensajes importantes. Lo primero, 24% del total son niños y adolescentes. Quiere decir que entre 0 y 17 años hay más de 413.000 niños, niñas y adolescentes en territorio nacional con origen venezolano. En otras informaciones, los trabajadores de la salud en Venezuela salieron a manifestar un día más, este 28 de diciembre, por la falta de insumos en medio de la pandemia de COVID-19. Así lo denunció la vicepresidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Andrea Espinosa. Hay demasiada escasez, no tenemos adhesivo para cateterizar vías. La hemoterapista es muy poca las noches que viene debido a que no hay hemoterapista. Estos niños hemato-oncológicos no se les cumplen las plaquetas, sus hemoderivados como debería de ser. Mira, es triste comentar esto. Ayer fui para el funeral de Eitan Cabarcas, un niño de 2 años. Y lo nombro ¿por qué? Porque era un paciente que yo tuve durante casi 2 años en el servicio. Me tuvo hasta en COVID, lo superó, gracias a Dios y a la Virgen. Entonces, ¿qué sucede? El testimonio de la madre que me dio ayer fue muy doloroso. Cuando ella me comentaba que el 24 de diciembre no tenían personal en sus servicios, duraron prácticamente toda la noche solos. En el ámbito internacional, la distribución de las 200 millones de dosis iniciales para la Unión Europea de la vacuna contra el COVID-19, desarrollada por Pfizer y BioNTech, será completada para el mes de septiembre de 2021, dijo un portavoz de la Comisión Europea este lunes. El prolongado cronograma, que era desconocido previamente, confirma que el bloque, con una población de 450 millones, necesitará vacunas de otros proveedores para acelerar las inoculaciones contra el coronavirus. La mayoría de países del bloque comunitario comenzó a inmunizar a sus trabajadores de la salud y a la gente vulnerable el domingo con la vacuna de Pfizer y BioNTech, la única autorizada hasta la fecha por la Agencia Europea del Mediterráneo. Por su parte, el alto representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo este lunes que medios públicos rusos han difundido información falsa sobre las vacunas europeas y estadounidenses contra el COVID-19 en los países donde quiere vender su propia inyección.
Los medios multilingües controlados por el Estado ruso se burlan abiertamente de los desarrolladores de vacunas occidentales, que en algunos casos han incluido afirmaciones absurdas de que las vacunas convertirán a las personas en monos, dijo Borrell en una publicación en un blog. Tales narrativas aparentemente están dirigidas a países donde Rusia quiere vender su propia vacuna, el Sputnik V, agregó el funcionario, y señaló que esas medidas amenazan la salud pública en medio de la pandemia del COVID-19. Pasamos a España. El alcalde de Madrid, José Luis Almeida, envió un mensaje de tranquilidad en torno a los 4 casos confirmados de contagios con la cepa británica de coronavirus. Están controlados los 4 casos, aunque el gobierno central dijo que no le constaba que hubiera llegado a España, aseguró el funcionario local. Por su parte, el ministro de Sanidad española, Salvador Illa, confirmó que mañana llegarán a la península ibérica más de 300.000 nuevas dosis de vacunas de Pfizer contra el COVID-19. Hemos actualizado la información respecto a las entregas que corresponde efectuar a la compañía Pfizer, BioNTech Pfizer. Van a llegar 369.525 dosis de esta vacuna mañana a nuestro país. Van a llegar por vía aérea en 4 vuelos que van a tener su punto de destino en Madrid, en Barcelona, en Vitoria y en Canarias, desde donde van a ser distribuidas a lo largo de la mañana, de mañana a martes, a los más de casi un centenar de puntos de recepción que han fijado las comunidades autónomas. La distribución de las vacunas a las ciudades autónomas de Ceuta, Melilla y Baleares correrá a cargo de las Fuerzas Armadas, que nos van a dar apoyo en hacer llegar estas vacunas mañana por la mañana también a estos puntos de destino, y el suministro de las vacunas va a quedar ya, así nos lo ha comunicado la compañía Pfizer, regularizado para cada lunes ir recibiendo las dosis en torno a las 350.000 mañana. Entre tanto, las autoridades surcoreanas se comprometieron a acelerar los esfuerzos para lanzar un programa público de vacunación contra el coronavirus, luego de que el país anunció este lunes que había detectado los primeros casos de la variante del virus relacionada con el rápido aumento de las infecciones en Reino Unido. Esta nueva variante, que se cree que es más contagiosa que otras, se encontró en 3 personas que habían entrado en Corea del Sur desde Londres el 22 de diciembre, dijo el lunes la Agencia de Control y Prevención de Enfermedades de Corea. Corea del Sur extenderá la prohibición de vuelos directos desde Gran Bretaña por otra semana hasta el 7 de enero y requerirá de que cualquier pasajero que llegue de ese país o de Sudáfrica se someta a una prueba antes de su partida, anunciaron las autoridades este lunes. Pasamos a la materia económica. El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subía este lunes en una sesión de escaso volumen por las festividades de fin de año, mientras el apetito por el riesgo aumentaba después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convirtió en ley un nuevo paquete de alivio por el coronavirus. La curva de rendimiento se empinaba también, en línea con el optimista ambiente general. La noticia sobre la firma de la ley se sumaba a desarrollos positivos en todo el mundo en los últimos días, como el lanzamiento de vacunas contra el COVID-19 y el acuerdo comercial post-Brexit. El mercado está operando con un tono positivo de apuesta por el riesgo, suspirando aliviado porque el presidente Trump dio marcha atrás a su amenaza de veto de la ley de estímulo y la firmó finalmente, dijo Janet Goldberg de TD Securities en Nueva York. Los precios internacionales del petróleo retrocedían levemente en horas de la tarde. El WTI, de referencia en Estados Unidos, se ubicaba en $47.86 el barril, mientras el Brent, de referencia en Europa, se cotizaba en $51.10. Y en los deportes, el alto mando de la novena de los Caribes del Anzoátegui tomó la decisión de despedir al manager Jackson Melián, quien tenía la responsabilidad de dirigir el equipo para la zafra 2020-2021 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Mike Álvarez tomó las riendas de los orientales de manera interina en la previa al duelo contra Leones del Caracas en el estadio José Pérez Colmenares de Maracay. Álvarez cumplía la función de instructor de picheo desde la campaña 2010-2011 y se hará cargo del conjunto aborigen. Así estamos llegando al final de este informe RCR emisión vespertina. Los esperamos mañana bien tempranito para nuestra emisión matutina. Que tengan una feliz tarde.
Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.